Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Nosotros somos RESET, una organización interdisciplinaria, intergeneracional y federal que busca construir una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Laura Costa, presidenta de MACAME, Mamás Cannabis Medicinal, y con Verónica Guagnano, también mamá de la Asociación Civil, con sus representantes legales, el doctor Domingo Rondina y Guillermina Fregona, y con mi compañero Marcos Chigal, también abogado, que se presenta junto con la organización como amigos del tribunal en esta causa de la que vamos a estar hablando. Bueno, para empezar, yo quisiera saber, bueno, ¿cómo surge MACAME? ¿Cuándo empiezan? ¿Qué fue lo que llevó a formar este colectivo? No sé quién de las dos quiere empezar. Bueno, empiezo yo. Bueno, MACAME se inicia en el año 2016, principios de año 2016. La mayoría de las mamás somos mamás con nenes con discapacidad, con chicos con epilepsias y algunos trastornos neurológicos. Lo que hicimos es agruparnos para tener acceso al cannabis medicinal, cannabis terapéutico. Bueno, desde ahí encontramos un montón de obstáculos como para poder tener, ¿no es cierto?, el acceso, y empezamos a plantear dentro de la ciudad de Santa Fe políticas y plantear, ¿no es cierto?, la necesidad de que el cannabis sea puesto en la agenda pública primero y, bueno, y segundo en la agenda política, que es lo que fuimos a buscar para que, bueno, lograr una ley y poder entonces empezar desde ahí, ¿no es cierto?, a garantizar los derechos de los nenes nuestros. Si bien hace 6 años, un poco más, que MACAME incluso está constituida en la ciudad de Santa Fe, aún todavía tenemos muchos obstáculos para el acceso, ¿no es cierto?, integral a los tratamientos con cannabis. Así que, bueno, entonces MACAME no solamente puso en la agenda pública y política el tema, sino que además también las mamás tuvimos que empezar a cultivar la planta y también a tener distintos conocimientos para empezar a poder, ¿no es cierto?, garantizarles a nuestros hijos la medicina. Así que bueno, empezamos por ahí y bueno, y después empezamos, ¿no es cierto?, a exigir muchas cosas. En realidad seguimos avanzando en exigir más políticas públicas relacionadas al cannabis, logramos una ley, logramos ese objetivo que tanto queríamos, pero además también nos quedó corto, ¿sí?, porque la producción estatal a nosotros aún todavía no nos garantiza ese acceso que nosotras necesitamos. Así que bueno, lo que hacemos acá en la ciudad de Santa Fe es eso, siempre plantear la necesidad de integralmente tener el acceso para todas las personas. Y obviamente Mamás Cannabis acerca, siempre lo hizo, a niños y niñas con distintas patologías, como las que yo te mencioné, trastornos neurológicos, epilepsia refractaria. Mi nena tiene un trastorno neurológico, tiene una epilepsia grave, y si bien nos damos, ¿no es cierto?, lugar a otras patologías y entendemos otras situaciones, sí abarcamos, y hoy alrededor de 20 niños están integrando la asociación junto con sus mamás, que están activamente, ¿no es cierto?, participando de MACAME. Y bueno, eso, quizás mi compañera te pueda dar también su opinión o su historia dentro de la ONG. Sí, te escuchamos. Bueno, nada, lo que dice Laura, somos un grupo de mamás que compartimos una historia difícil y decidimos desde nuestro lugar intentar cambiar un poco toda esta situación. Se intenta informar a la comunidad, hemos tratado de concientizar principalmente. Somos un ejemplo mostrando las realidades de nuestros hijos y a raíz de eso hemos
hemos ganado un poco de terreno en cuanto a la provincia. Como dice Laura, lamentablemente no está puesto un 100% como se debería haber puesto ya en actividad todo lo que contempla la ley y demás, pero a pesar de eso, bueno, seguimos convencidas de que el autocultivo nos da a nosotros la libertad de poder seguir obteniendo el tratamiento que a nuestros hijos nos devolvió la vida de nuestros hijos, por así decirlo. Esto surge cuando ven que la farmacología, el uso medicinal del cannabis, surge cuando la farmacología, la alopatía, no daba resultado con ninguno de sus hijos, de sus hijas. En mi caso sí, en mi caso había de parte de la medicina aún no hay más para probar. Pero bueno, hay casos en los que se ha podido implementar antes y obviamente que las mejorías son mucho mejores que en mi caso. Bien. Sí, en el caso de Narela, por ejemplo, cuando yo conozco esta alternativa, que de hecho la conozco por Laurita Lassi, que es una de las mamás también reconocidas a nivel nacional por importar un tipo de aceite de cannabis, mi hija hasta ese momento venía con 20 pastillas anticonvulsivantes, con más de 3 de distintos tipos, ¿sí? Y venía con 30, 40, hasta 50 convulsiones diarias. Entonces, bueno, la única opción era seguir probando, probando a ver otras de las alopáticas. Y bueno, digo, a ver, hasta acá llegué, me juego esta carta, porque veía claramente que desde el vamos ya sabía yo que la epilepsia refractaria es dura, sí, es realmente dura. Entonces digo, bueno, hasta acá llegué, me voy a jugar esta carta, voy a ver si con esto funciona, porque claramente la medicina tradicional no está haciendo nada, no solamente no disminuye, si bien disminuía pero poco, también hacía otros daños. Esto, sí, es muy duro decirlo, pero mi hija tuvo bastante daño y de hecho hoy lo está sufriendo a raíz de las medicinas, ¿sí? Entonces, bueno, yo en mi caso conozco a esta mamá y me uno a un grupo de autocultivo de cannabis a nivel nacional y empecé, ¿no es cierto?, a ver cómo podía conseguir la primera dosis de aceite para Narela. Y bueno, y automáticamente pasó este milagro, que yo lo llamo que fue un milagro realmente, que la primera gota que le implementó a Narela, ella al otro día disminuyó todas las convulsiones que ella venía teniendo. O sea, imagínate que venía teniendo de 30, 40, 50, a decir teníamos 2 por día. 2 por día, 3 por día. Me acuerdo claramente un día del niño, fue el primer día del niño de Narela, a los 9 años de edad, que vivió un día sin convulsión. Ustedes imagínense eso. O sea, un día del niño, lo recuerdo patente, que ella, recuerdo que no tuvo una sola crisis en todo su día. Entonces, bueno, todas estas medicinas pasaron a ser nada para mí, y de hecho lo pasa con todas las mamás, y ustedes deben tener conocimiento sobre otros testimonios, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a sacar anticonvulsivantes y empezamos a implementar más cannabis, porque los médicos acá, por ejemplo, yo recuerdo haber viajado con mi hija a Rosario, tenía justamente en La Plata con un médico también neurólogo que después falleció, al poquito tiempo que yo iba a tener un turno con él, así que lamentablemente no pude viajar, sino a lo mejor lo hubiéramos podido solucionar antes. Y bueno, no me daban alternativa, claramente me decían, mira, vamos a seguir intentando con otros medicamentos. O sea, mi compañera justamente está hablando de que no hay más alternativa porque la nena tiene un estimulador vagal. Son de esos estimuladores como última opción para dejar de tener crisis, sin embargo ella la tiene todavía. Un estimulador que creo que vale alrededor de 1 millón de pesos, ¿sí? Que no controla, o sea, sí controla las crisis, pero las crisis las tiene igual, o sea. Entonces, bueno, el cannabis ha pasado a ser, ¿no es cierto?, la medicina que nuestros hijos necesitan. En el caso de mi hija,
no me puede faltar el cannabis en casa. O sea, no puede faltar, eso ya está clarísimo. No podemos vivir, ella no puede vivir sin el aceite y sin estos preparados que yo le hago caseros a ella, con toda la planta, porque si viene cuando yo empiezo con Narela, empiezo con un Charlotte Web, que es el famoso Charlotte, que había importado Laurita Lassi, y si bien disminuyó, tenía mucha somnolencia, o sea, así había unos episodios bastante complicados respecto a mi hija, tiene imagínense, un estado bastante vegetativo dentro de su cerebro, entonces eso hacía que ella tenga más somnolencia y demás. Entonces, para equilibrar un poco eso, usamos toda la planta y veo que funciona toda la planta en ella, y bueno, y ahí nos quedamos, y dije, bueno, acá vamos como el caballo, viste que el caballo va con las miradas en la carrera, no mira para los costados, bueno, así le metimos, y bueno, hoy estamos acá, una Arela con una buena calidad de vida, la verdad que hay días que no tiene una sola crisis, los medicamentos los bajamos, hay otro cantar en casa hoy con su salud. Bien, entonces al día de hoy ustedes se encargan de cultivar y de producir también su propio aceite. Sí. En el año 2017, en marzo, sale la aprobación del uso medicinal del cannabis. Si me equivoco por ahí en las fechas, corríjanme. Y un par de meses después surge el ReproCan, ¿no? El registro del programa cannabis. ¿Cómo mejoró o limitó el surgimiento de este registro su práctica, su cotidianeidad? ¿Si existió algún tipo de Sí, mira, mejora o no? Digo. Mira, para nosotras no, o sea, no deja de ser un obstáculo cualquier situación, tanto sea registro, permiso médico y demás. Vos imaginate que nosotras plantábamos en soledad, o sea, nos hicimos desde no saber nada hasta tener una planta y solucionar a todo eso, sumarle luego que tenemos que por ahí pedir permiso, o por ahí los médicos y los tratamientos, inscribirse. A nosotros nos obstaculiza un montón todo esto. Si bien los médicos tratantes de Narela, tanto en neurología como pediatría, que es el médico que viene a casa, bueno, Narela tiene una internación domiciliaria, a verla a Narela, él vivió todos los procesos conmigo. O sea, esto, nosotras, a ver cómo les explico. Yo no necesito entrar a un registro para que mi hija esté contenida desde la mamá, el entorno familiar y desde su pediatra, ¿sí? Porque el médico ya sabe que está ella consumiendo tales tipos de aceite y tales que yo le hago. Entonces yo no veo por qué tenemos que yo entrar a un registro ni ninguna mamá. A nosotras lo que no nos sirvió, a nosotras, tal vez a otras personas sí. Primero porque nosotras ya la planta la tenemos en casa, ¿sí? Nosotros lo único que pedimos es que nos dejen cultivar en paz, que es lo que nosotras necesitamos. No le vemos por qué, todavía no le encuentro a nosotras, ¿sí? Esta penalidad que nos hacen sobre nuestros hijos cuando fuimos nosotras las que planteamos esta necesidad, tanto en la provincia de Santa Fe, que de hecho fue la segunda en tener su ley del cannabis antes que la ley nacional. Entonces, bueno, por ese motivo, o sea, uno no hace falta. Yo, por ejemplo, libremente quiero hacerlo. Y la verdad que, y para ser clara también, la verdad que no tengo ganas, no he tenido tiempo de buscarme un médico que esté inscrito en el ReproCan, de saber quiénes son, si bien tengo un listado, tampoco, a ver, son trámites que por ahí son engorrosos, y la verdad que estos chicos están desahuciados, son chicos que viven situaciones bastante complicadas como para agregarle, ¿no es cierto?, un obstáculo y un problema más. Claro, hay que aclarar que O les un exigen el trámite cambio de más. médico. Se exige un cambio de médico que estén, por supuesto, inscriptos en el ReproCan. Por ejemplo, mi médico, el médico de mi hija en este caso, que es del efector público y del privado, ellos, a ver, no se van a inscribir porque
porque esto es una decisión de la mamá y que ellos respetan y que acompañan. Entonces eso surge también de que no conseguís un médico, no tenés el acceso, y también a las claras está que también tener un médico que te autorice o te lleve un registro, eso significa plata, la mayoría de las madres son solas. Cuidar a un hijo también implica dejar de trabajar, por ejemplo. En casos como el mío, como el de Verónica y todas las mamás de la asociación, por ejemplo, nosotras trabajamos 2, 3 horas o 4 horas, lo que podemos dentro de nuestras casas, o salimos a limpiar, o salimos a hacer una venta de publicidad, o sea, porque nosotras estamos cuidando aparte, nos hacemos cargo de la situación 24/7. Entonces también implica todo un gasto que la verdad que hay mamás que no lo pueden afrontar. Si nosotros estamos autocultivando, es porque las mamás no tienen acceso a las obras sociales, porque hay mamás que no tienen obra social, y tampoco les garantizan, y el que garantizan en el sector público tampoco les sirve. Entonces, a ver, no le vemos por qué tengamos que pasar esta situación. Simplemente es una cuestión de lógica, ¿no? Nosotras ya estábamos cultivando antes del ReproCam. Sí. Aparte, perdón, aparte hay que destacar que estés o no estés inscrito en el ReproCam, te puede llegar una inspección en cualquier momento. Lamentablemente no toda la policía está informada al respecto, o sea que te llevan las plantas, te llevan la medicina que tenés en casa, y en ese momento no se fijan si tenés ReproCam. Y si tu hijo queda sin la medicina, ¿quién se va a hacer cargo? Nosotras, como dice Laura, somos mamás solas. Hemos cultivado porque al comienzo de todo esto no hemos tenido alternativa, y la alternativa que nos ganamos fue mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, y pese a cualquier cosa, la idea es seguir cultivando para que no les falte. Entonces vos imagínate que aparecer en un registro hoy no te da la tranquilidad de no ser perseguida aún por este tipo de cosas. Aparte, obviamente que resaltar todo lo que implica el tiempo y la cantidad de papeles y cantidad de cosas y costos. Y vos imaginate que el médico, hay pocos médicos inscriptos en ReproCam y todo implica llevarlas a otro lugar. No es tan fácil por ahí, la burocracia que hay es inaccesible para algunos casos, y creo que no se está teniendo en cuenta tampoco eso. Pero hoy el ReproCam no te da la tranquilidad de que no vengan a tu casa y que te hagan un allanamiento y que te retiren las plantas que vos tenés y esa medicación que para uno es lo que nos da el incentivo de tener a nuestros hijos en casa todos los días. Entonces es muy complejo. Nosotros hoy priorizamos la vida de nuestros hijos a pesar de que la ley nos diga que lo que hacemos está mal. Totalmente. Esa es la realidad, ¿no? Sí, ahí entonces, con la aparición del... Sí. No, quería mencionar algo respecto y cierro acá. Como te decía, los chicos nuestros están realmente complejos. Y hay acogida. Por ejemplo, trasladar a mi hija a un médico, necesito una ambulancia. Necesito traslado con una serie de cosas que a mí el Estado me lo está dando, si un médico que me atienda con un ReproCam, por ejemplo. Entonces, se dificulta mucho, y estas grandes nosotras hoy son raras, nosotras no nos ven. Se me cortó a mí un poquitito esto último, pero sí, el Estado en este afán por tratar de garantizar el acceso, el derecho a la salud, las está persiguiendo a ustedes como madres, cultivadoras que tratan de garantizar la salud de sus hijos y de sus hijas. En este sentido aparece en 2018 el amparo para la asociación civil, ¿no? Y una medida cautelar para no ser perseguidas. Ahí aparece el rol de los doctores Rondini y Fregona, ¿no? Así es. Bueno,
efectivamente, en 2018, las mamás de Macame nos contactan. En aquel momento colaboraba con ellas un diputado acá de Santa Fe, el doctor Jorge Gem, que nos pide ayuda porque, bueno, nosotros nos dedicamos al derecho constitucional, al tema de amparos, y nos piden que nos encarguemos de ver cómo se podía esto instrumentar. Más que nada, había en ese momento dos preocupaciones. La tradicional de que se terminan arrancando las plantas y destruyendo el trabajo de las mamás, además de pintarle los dedos, maltratarlas. Y el problema que en ese momento la reglamentación vigente permitía el acceso al aceite industrial, pero si los chicos eran sometidos a un programa de experimentación. Entonces las mamás decían que aquellas que no plantaban o que por algún motivo necesitaban acceder a los cortes industriales, no querían que los chicos sean sometidos para ello a un programa de experimentación. Así que bueno, empezamos el amparo en el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe. Pedimos una medida cautelar de que la policía no haga procedimientos sobre las actoras hasta que haya sentencia definitiva. La medida cautelar nos fue denegada y por razones de estrategia nosotros decidimos no renegar más con la cautelar y avanzar hacia la sentencia, convencidos de que, en definitiva, pase lo que pase, el caso iba a seguir hasta las últimas instancias de apelación, sea por actora o por demandada. Así que aceleramos hacia la sentencia, tuvimos sentencia denegatoria también. El juez básicamente dice que no ve que sea claramente inconstitucional o irrazonable la punición, ni el pedido de experimentación. Así que apelamos. La Cámara de Apelaciones de Rosario, la Federal de Rosario, también nos dicta sentencia en contra, pero ahí ya con un argumento distinto. La Cámara dice que ellos siempre estuvieron a favor de la despenalización del autocultivo, pero que creen que las mamás no pueden extraer aceite y aplicarla a los niños porque no tienen conocimiento para esa tarea. Entonces admite que siga la punición si las mamás quieren aplicarle aceite a los chicos. Además de que les parece bien que solamente puedan acceder a los industriales, por supuesto. Sí. De eso interpusimos recurso extraordinario, que la Cámara, de esos casos excepcionales, la Cámara lo concede y eleva el expediente. Ahí llegamos a la Corte pide dictamen a la Defensora General Estela Martínez, que hace un dictamen muy favorable a las mamás y a los niños. Y la Corte, a principios de este año, fijó la audiencia pública para 27 y 28 de abril. Quiero agregar que nosotros incluimos como tercero a la provincia de Santa Fe. Creemos que la provincia de Santa Fe tiene cosas para decir. Por empezar, la mayoría de los operativos policiales que sufren las mamás son dirigidos por la policía provincial, que después los deriva a la federal. Pero apenas la policía provincial se entera que una mamá tiene plantas de cannabis en su casa, aunque sepan los vecinos que tiene un nene enfermo, lo que fuese, la policía provincial va, allana, arranca las plantas, molesta a las mamás. O sea, no es un problema federal en sus inicios. Siempre es una agresión provincial en sus inicios. Y después que la provincia de Santa Fe tiene leyes a favor del cannabis medicinal, decretos, un montón de reglamentación a favor del cannabis medicinal. Entonces creíamos que la provincia de Santa Fe podía venir a acompañar nuestro reclamo. Lamentablemente, ni en primera instancia, ni en la Cámara, ni en la Corte, la provincia nos vino a apoyar. Tanto en la gestión de Miguel Lichi como ahora en la gestión de Omar Perotti,
La postura de la provincia ha sido que las mamás esperen el producido del laboratorio estatal santafesino. Que las mamás esperen a que el laboratorio provincial fabrique aceite y se los venda, porque no estamos de acuerdo en que las mamás extraigan aceite del estado. Esa es lamentablemente la posición de la provincia de Santa Fe, totalmente carente de empatía. Y además de comprensión de la problemática y de comprensión del proceso, porque nosotros no estamos pidiendo extraer el aceite para vendérsela a terceros o para comercializarla de cualquier manera. Estamos hablando de uso intrafamiliar. Entonces, meterse con eso es lo mismo que meterse con la herboristería, con las dietéticas. Es la misma, una situación absolutamente asimilable a la de la persona que cultiva valeriana en el patio y se hace un tecito. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Y la posición que a ultranza defiende a los laboratorios es una posición que incurre en una especie de fascismo sanitario, donde solo el Estado puede realizar extracciones vegetales. Porque no estamos hablando de un proceso industrial, las mamás lo hacen con elementos de cocina. Entonces, lamentablemente esa ha sido la posición de la provincia de Santa Fe. Que responde esto también, a mí me surgía la pregunta respecto a la persecución, ¿no? ¿Cuál era la lógica que se debe empezar a tener cuando, por un lado, tenemos una ley que permite el uso y habilita el autocultivo, pero por el otro tenemos la ley de estupefacientes 23737? O sea, en eso se está basando la provincia de Santa Fe para perseguir, para evitarles el cultivo a las mamás. ¿Cuál es el fundamento Claro, para impedirles cultivar cuando no están haciendo un daño a terceros? Guillermina puede aportarnos algo, pero básicamente lo que dice es que no son normas provinciales. Sí. No sé si querés decir. No, sí, justamente la provincia lo que dice es eso, que las normas son federales y que por lo tanto no les compete a ellos expedirse al respecto, cuando en realidad nosotros consideramos que la provincia puede haber hecho algún tipo de aporte en el juicio. Cuando iniciamos este amparo en el 2018 fue con un doble objeto. Por un lado, el acceso gratuito al aceite canábico, sin ningún tipo de condicionamientos, como ser la inscripción a un programa experimental, y por el otro lado, la despenalización del autocultivo de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y o paliativos, y de todas las demás conductas que están tipificadas como delitos por la ley 23.737 y que se relacionan con ese autocultivo. Y justamente cuando pedimos esa despenalización lo hacemos con la premisa de que son acciones privadas de las personas que no perjudican a terceros y que por lo tanto están exentas de la autoridad de los magistrados. Cuando se crea el ReproCam es una autorización para que la persona realice ese autocultivo. Pero justamente, si es una acción privada que está amparada por la garantía del artículo 19 de la Constitución, nadie debería pedir permiso para realizarla. Ahí estaría la cuestión. Bien. En febrero de este año, entonces, la Corte elige a Macame para ser presentada dentro de la audiencia pública. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el relevamiento? ¿Cuál es la importancia que tiene llegar a una Corte Suprema de Justicia para empezar a hablar de autocultivo? A mí me parece que la Corte elige muy detenidamente los casos. Yo entiendo que es de los primeros casos tan grandemente polémicos que la Corte ha decidido convocar audiencia pública. De los 35 con Denegri 36 audiencias públicas que hizo la Corte desde 2007, este probablemente va a ser el caso que más polémica puede generar. Además es un caso que tiene algunas particularidades. Por empezar, se trata de una asociación actora, no son solo casos individuales. En segundo lugar, es un planteo muy de fondo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de una norma penal.
no es solamente provéale aceite a un chiquito, como ha habido en muchos casos. Este es un caso mucho más general, mucho más amplio. Creo que claramente los efectos van a repercutir en multiplicidad de situaciones judiciales en todo el país, pero además esto va a permitir un fuerte debate que la sociedad argentina se debe sobre el autocultivo y el uso con fines terapéuticos de la planta de cannabis. La Corte en octubre pasado dictó un fallo Bustos muy relevante, donde dijo dos cosas importantísimas. En primer lugar, dijo: no me traigan más estudios científicos sobre cannabis, porque yo ya doy por probado que el cannabis tiene efectos medicinales positivos. Y remitió al informe ultra rápido de ANMAT sobre cannabis y epilepsia. Lo segundo que la Corte dijo en Bustos fue que estaba en claro que al haber la OMS retirado al cannabis de la lista 4 de la Convención, ya no hay obstáculos para la utilización medicinal del cannabis. Entonces, dos de las grandes discusiones académicas que se planteaban en torno al tema han sido saldadas en octubre. Por lo tanto, la Corte está en condiciones de ir más allá. Veremos a dónde nos lleva este caso. Bien. En esta apertura de la Corte se invita a los amigos del tribunal a presentarse. Acá aparecemos nosotros como asociación civil, RESET, entre otras 15 asociaciones, organizaciones también que se presentan a favor y solamente 2 en contra. ¿Cuál fue el trabajo de RESET en este sentido? Bueno, primero quiero saludar, ya más allá de que nos hemos saludado antes de empezar, y quiero antes de entrar con el tema del amigo, retomar un par de cosas que dijeron Domingo y Guillermina. Me llama poderosísimamente la atención no sé tanto tampoco, la respuesta de la provincia de Santa Fe cuando convocaron, con claras intenciones de que realmente tienen cosas para decir porque en verdad es así. Para recordar, creo que Laura lo dijo al comienzo, la provincia de ustedes es una provincia que tiene una ley que trata el cannabis medicinal antes de la 27350. O sea, cuando estaba en tela de juicio, ni siquiera en tela de juicio, respecto de si las provincias podían regular, tenían capacidad y facultades propias para regular en esta cuestión, la provincia de Santa Fe ni lo pensó y lo hizo. Más allá de que no incluyó el autocultivo, cosa que sí lo hizo después, con un proyecto de ley, gracias al trabajo de Mónica Peralta, de Agustina Bonet, que vienen trabajando en esta cuestión hace un montón de tiempo y tienen una ley que en su momento tuvo una media sanción en la Cámara de Diputados y se trabó en senadores, que hubiese sido muy interesante porque por ley ustedes podían cultivar, no por un decreto, ni una reglamentación, ni nada. Era una ley que permitía, es una ley, un proyecto que todavía incluso está ahí, habrá perdido estado parlamentario, no sé bien cómo son las cosas ahí en Santa Fe, pero bueno. Entonces, me llama mucho la atención que responda esto, sobre todo porque ya antes de la 27350, la provincia se planteó la posibilidad de que tenía la chance de elaborar preparados a partir del LIF, creo que tienen ustedes, ¿no? Que es el laboratorio local. Entonces me llama mucho la atención que después vengan a decir todo lo contrario, que esto es una norma nacional y que acá no tenemos nada que ver, y no es así. Pero bueno. Y después lo que decía Guillermina en torno a la absoluta falta de necesidad de pedir una autorización para hacer o para llevar adelante una acción privada, lo cual es cierto, si nos ponemos desde ese lugar, ni este amparo tendría sentido, porque tampoco tendríamos que ir a pedirle a la justicia que nos deje cultivar, porque es una acción privada 100%. El problema es la penalidad. El problema de esta acción privada es la penalidad que ya la Corte dijo que es inconstitucional. Entonces, en el fondo de esta cuestión, no es déjenme cultivar solamente, sino es no me persigan. Porque lo que yo estoy haciendo no perjudica a nadie, ni pone en peligro bienes jurídicos de nadie, y lejos de eso, además beneficia la calidad de vida, en el caso de Laura, Verónica y demás, de sus hijos y de sus hijas. Entonces solamente quería hacer esta aclaración antes de entrar en lo que es el amicus en sí. Desde RESET, nosotros tenemos diferentes, como bien lo dijo Dalia al comienzo,
es una organización interdisciplinaria, varias áreas de trabajo. Dentro de esa área de trabajo está el área de litigio, que creo la coordino yo ahora, creo, porque se nos fue el coordinador y me parece que tácitamente me quedó a mí, me parece. Entonces, en el área, bueno, a veces nos han llegado a lo largo de todos estos años de existencia de la organización un montón de casos y de personas que son perseguidas por políticas de drogas que criminalizan y que son tremendamente prohibicionistas y qué sé yo. Entonces, como área de litigio, seleccionamos a veces los casos que nos gustaría intervenir o que nos gustaría participar activamente con algún amicus, o bien recomendando o asesorando a la persona que está siendo criminalizada en ese momento. Cuando decidimos meternos con algunos amparos por autocultivo, que incluso en su momento habíamos sacado un modelo de amparo, bueno, decidimos que era importante hacerlo, porque era trascendente la cuestión. Y el primer amparo en el que nos presentamos a amicus, el amparo de una madre de Salta para su hijo con neurofibromatosis grado 1, que incluso es un amparo que está en la corte y que está ahí sin resolver todavía. Y cuando tomamos conocimiento del amparo de Macame, que en ese sentido venía de la misma Cámara que había rechazado, había dejado sin efecto la autorización que habían conseguido las madres que se plantan en Rosario, utilizando los mismos argumentos, que por lógica jurídica parecía que estaba bien, porque era la misma Cámara, la misma sala, y hasta incluso el mismo juez, el que dictó el fallo, el voto mayoritario. Creo que es Prieto el que si mal no recuerdo. Entonces, bueno, decidimos acompañar, fundamentalmente porque la resolución en la causa Macame, como lo explicaba Domingo recién, cambió totalmente el eje de discusión y debate que había hasta ese momento en las resoluciones que habían empezado a rechazar amparos. Porque los amparos en primera instancia eran concedidos en su gran mayoría, salvo contados, el de Macame 1 y otros más, eran como se concedían en primera instancia. De hecho, las madres que se plantan de Rosario lo tenían concedido en primera instancia. Pasaba lo mismo con los amparos que se presentaron en el sur, incluso el mismo de Salta. Las cámaras son las que empezaron a revocar esas autorizaciones de primera instancia, basados un poco en la no verosimilitud del derecho, digamos, es muy técnico, pero que por ahí no viene tanto al caso, sino decir, bueno, esto no es algo que el Poder Judicial tenga que meterse, porque en verdad ustedes tienen todo un proceso administrativo antes, porque hay una ley, que es lo que explicaba Domingo recién, que establece un método de acceso a los productos derivados del cannabis. No me vengan a pedir a mí, decía el Poder Judicial, lo que pueden ir a pedirle a la administración pública. En el caso del Ministerio de Salud, que en ese momento, en primera instancia, ni siquiera existía y después volvió a existir. Que es un poco lo que pasó en el amparo que se presentó acá. Yo soy de Posadas Misiones. Acá en el amparo que se presentó acá pasó eso. Luego de eso vino el tema de la nueva reglamentación, con la creación de ReproCan y demás, que bueno, que en principio podría haber facilitado la cuestión, pero como explicaba recién Laura y Verónica, no mejoró prácticamente nada, fundamentalmente porque esto que buscan de no ser perseguidas sigue pasando. Siguen siendo perseguidas, siguen siendo allanadas las madres, siguen siendo detenidas en la calle, en algún procedimiento de requisa o lo que sea que fuere, aún están inscritas en ReproCan. Entonces es como que no brinda muchas respuestas. Y volviendo al caso de Macame, acá la Cámara, como bien explicaban recién Domingo y Guillermina, cambió ese eje de discusión. Dijo, bueno, en verdad, las consecuencias del fallo de Arriola, que prohibía la criminalización de conductas que no pongan en peligro bienes jurídicos de terceros ni de nadie, porque es un consumo personal, dijo, acá no hay consumo personal en los términos exactos de lo que es la ley de drogas, y además lo que resolvimos en su momento en Arriola, sino que hay un consumo de terceras personas que encima son niños, niñas y menores de edad, a los cuales el Estado le debe una mayor protección. Entonces, fundado en una interpretación absolutamente errónea, según lo que creemos nosotros, de lo que es el interés superior del niño y de la niña, empiezan a rechazar los amparos. Y rechazan
el de las chicas y el de las madres que se pelean. Las madres primero y el de las chicas después. Entonces, con RESET, desde el área, lo que nos planteamos es decir, bueno, a ver, con este amicus que queremos presentar y con el que nos queremos acompañar, ¿qué podemos aportarte que en verdad termina recién? Y yo retomaba al comienzo esto de acciones privadas que no perjudican a nadie y que lejos de perjudicar a madre, podemos aportar vez a una opinión de la Corte respecto a que, porque eso ahora no ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos aportar desde el área, desde la organización, para nutrir un poco más el debate? Y dijimos, bueno, claramente hay un error en interpretación de lo que es el interés superior, considerado dentro de las convenciones internacionales, y de esto de la autodeterminación de las madres para poder llevar adelante un tratamiento libre de elección por parte de ellas para sus hijos o para sus hijas. Entonces, en torno a eso giró el amicus que nosotros presentamos. Explicamos un poco ese alcance de lo que para nosotros creemos que es el verdadero interés superior, según una opinión consultiva de la Corte Interamericana en el 2014, base a principios extraídos de la propia Convención de los Derechos del Niño, que establece que ese interés superior se funda en 4 principios que son fundamentales. El interés superior, obviamente, la no discriminación, el respeto al derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo del niño o de la niña, y fundamentalmente el respeto a la opinión, que no es otra cosa más que el derecho a ser oído. Yo lo que quisiera saber es si a lo largo de todo este proceso que ya lleva 4 años, y desde que interpusieron el amparo y hasta llegar a la Corte, si hay alguien desde la justicia que se ha sentado a escuchar al niño o a la niña, a sus hijos o a sus hijas. ¿Hay alguien que lo ha hecho? ¿Laura, Verónica? ¿Nadie? Más allá de No. su representante, por supuesto. Su condición. No, nosotras fuimos solas en representación. Yo creo que nunca estuvimos negadas a mostrar cuál era la realidad, porque era la mejor manera de conseguir que se nos intente comprender en realidad, porque es muy difícil comprender cuando uno no lo padece. Hay una realidad en cada una de las casas, y obviamente que nadie tiene por qué saberla. Macame se hizo eco de un dolor que terminó reflejado en una asociación que terminó conteniendo a familias desesperadas, y no había gente que nos escuche porque nosotros dijimos, ¿por qué no me prestás atención? No, hubo que salir a buscar esa atención. Macame no solamente buscó la ley que tenemos en la provincia, sino que hemos salido a mostrar nuestro propio dolor, nuestro puertas adentro. Nosotros dijimos, esta era mi hija antes, esta es mi hija hoy, porque nosotros no esperamos que nos dieran permiso para lograr este tratamiento. Nosotros vimos la mejoría, entonces dijimos, ¿por qué no luchar por el derecho a que mi hija tiene, que nuestros hijos tienen, de tener una mejor calidad de vida? Si bien para la ciencia nuestros hijos tienen una patología determinada y con ella se van a morir, porque lamentablemente esa es la manera de verlo, ¿por qué no darle calidad de vida? Nosotros estamos diciendo que a nuestros hijos se les mejoró la vida y le estamos mostrando de qué manera. Si yo he ido a la corte y alguien se ha acercado y me ha mostrado la negativa, he sacado el celular y le he dicho, ¿querés que yo te muestre lo que es una convulsión de mi hija para que vos entiendas que lo mío es una necesidad más allá de tu opinión personal? Yo esto no lo estoy haciendo porque tengo ganas de hacer cosas en contra. Al contrario, es muy difícil para una mamá tener una criatura que convulsione 100 veces al día. Desde mi lugar, yo que le decía, mi hija probó todo. Hoy los médicos me dicen no hay más. Yo tengo en la mano la posibilidad de plantar una semilla y darle a mi hija un tratamiento para que por lo menos lo que le queda de vida lo disfrute, pueda jugar. De hecho, Candela llegó a tomar 42 pastillas por día y tiene el de estimulador vagal del que les hablaba Laura, y su día tenía 70, 80 convulsiones. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Salimos y dijimos, a ver, ¿nos van a escuchar o les mostramos?
porque no nos dieron otra alternativa, y no es lindo lo que nosotros mostramos, pero es una realidad, que lamentablemente la tenemos puertas para adentro, y que en ese momento no había un Estado presente que le diera a mi hija calidad de vida, porque ni las 42 pastillas que tomaba diarias la hacía tener horas sin convulsionar, chicos. Bueno, ahí Entonces, viene, claro, ahí con lo que decía es justamente el rol de ustedes como madres y como cuidadoras y como personas que están habilitadas en primer orden para detectar estas situaciones de inconveniencia respecto de sus hijos, de sus hijas, escucharlas, y esto de conocer y de saber bien cuáles son sus problemas, mucho más que los jueces de cámara o el juez de primera instancia que no lo hizo. O sea, se rechaza ese derecho de ustedes a que puedan brindarle a sus hijas una mejor calidad de vida a partir de los preparados que hacen en base a cannabis, que en el caso ustedes encima tenían una supervisión profesional, o la tienen, como explicaba Laura y como explicaba vos, Verónica, al comienzo, incluso por sobre los preparados industriales. Es absolutamente arbitrario pensarlo de esa forma y resolver como resolvió la Cámara en segunda instancia, amparándose en una supuesta protección del interés superior, cuando en realidad ni siquiera escuchó a las personas que están, que son las que padecen estas patologías, que es una obligación del Estado. Yo hoy hablaba del amparo de Salta, y en el amparo de Salta, cuando interviene la Defensoría General de la Nación, la defensora fue la única que escuchó al niño que tenía este problema, y tuvo entrevistas, y lo escuchó, y tuvo varias entrevistas para poder tener un dictamen como el que tuvo, que fue muy bueno, también incluso bastante superador de lo que yo venía viendo en amparos anteriores. Es decir, cosa que en este caso no pasó, y no pasó en ningún otro caso más, de escuchar al niño o a la niña que tiene esta problemática. El fallo simplemente apela a esa confrontación de derechos, y eso permite llevar al error de sostener que niños o niñas que están en riesgo, y que los jueces, o que en este estado el Estado, que aparece como un superprotector ahora, no sé por qué, tiene que cuidar esas situaciones en función de lo que cree que está mal. Entonces, eso es de una arbitrariedad tremenda y absoluta. Entonces nos pareció que era interesante aportar estos datos en relación a lo que sería una verdadera interpretación de lo que es el alcance específico que le dan las convenciones internacionales a lo que es el interés superior del niño o de la niña, que no tiene nada que ver con un Estado sobreprotector y superprotector en cuestiones desconociendo en verdad las realidades que explicaban hoy ustedes, que son las que mejor conocen las realidades de sus hijos, de sus hijas, y aparte el rol fundamental que tiene ustedes, el Estado, en vez de protegerles, en base a este interés superior, debería acompañarlas y brindarle todas las herramientas necesarias como para que ustedes puedan desarrollar esta actividad sin ningún tipo de problema. Y después lo otro que quisimos... Vos imaginate que ponen en duda la manera en que se elabora el aceite de cannabis. Si lo hiciéramos de mala manera, nuestros hijos no mejorarían. Claro. Ahí hay una contradicción y nosotros no dejamos de mostrar la mejoría de nuestros hijos y los avances. Entonces, creemos que hasta ahora hemos sido las más responsables, hemos tratado por todos los medios, y de hecho lo hacemos responsablemente, con mucho amor, obviamente, y los resultados son buenos. Entonces, ¿por qué dudar de eso ahora? Desde Macame siempre lo decimos, se hace de manera responsable, y toda aquella persona que tiene duda puede consultar. Nosotras no es que dijimos un día plantamos y ya está. Estudiamos, leímos, nos informamos, y tenemos casos que son del extranjero, pero que son evidentes. Entonces, cuando nosotros intentamos y esto dio resultado, hoy es una oportunidad que no queremos perder, porque yo no quiero que mi hija desmejore todo lo que avanzó ahora, y el Estado nos está de alguna manera acorralando, y no es justo porque cuando mi hija tocó fondo, y yo no tuve otra alternativa, lo hice sola, y no lo hice por mí, lo hice por ella. Ella tiene derecho a vivir
lo mejor posible. Creo que ese derecho no nos lo puede quitar nadie, menos hoy que sabemos que esta terapéutica es muy funcional y que ellos mejoraron un montón. Entonces, por ahí es muy, muy contradictorio la postura del Estado. Nos estás cuidando, nos estás negando. Nosotros queremos la tranquilidad de seguir cuidando a nuestros hijos y parar un poco con la burocracia y todo lo que hoy implica tiempo. Nosotros estamos para ellos y queremos cuidarlos y seguirlo haciendo como lo estamos haciendo. Yo creo Fíjense. que, Marcos, yo creo que acá Sí. la única, yo creo que el Estado, el único interés que tiene ahora es poder industrializar y poder generar, ¿no es cierto?, este cambio que obviamente y claramente tiene hoy sí esta planta. Estos intereses que las mamás por ahí pueden tenernos miedo de que podamos cambiarles, ¿no es cierto?, la historia. En realidad la historia la cambiamos nosotras, esto está claro. Pero bueno, más allá de lo que vos mencionás, esto de nuestros hijos no se pueden expresar porque está claro su patología y porque no pueden hacerlo, pero si en el caso de que mi hija pudiera hablar y expresarse, sin dudas, obviamente lo haría. Así que Cuando nosotros... yo preguntaba lo de si escucharon a los niños, a las niñas, lo que me preguntaba era si se interiorizaban por la situación, que es lo que explicaba hoy Verónica, No, en relación a cómo estaba mi hija antes y cómo estaba después. Sí, Domingo. Dos cosas. Primero, Laura, contale que te llamó la Martínez, la defensora sí, general de la Nación. sí, justamente Porque eso es lo que eso ellos también están queriendo saber y es muy importante la actitud que tuvo ella. lo único, sí, eso lo quería mencionar justamente porque la única parte que nos ha escuchado en este sentido, en la parte legal, fue la doctora, la defensora de la niñez. De hecho, estuvimos hablando una mañana, largo y tendido, y bueno, y le conté prácticamente toda la historia de Macame y nuestra vida cotidiana, y bueno, y las imposibilidades y también las dificultades de la A a la P, lo que significa la patología de Narella. Así que en ese sentido ella ha sido, la verdad que ha sido muy empática, porque de hecho estuve hablando con ella y compartiendo distintas opiniones y me pareció en este sentido muy empática. Bueno, es por eso que ella tomó, ¿no es cierto?, también esta posición respecto a Macame, de también dar su opinión. Así que la verdad que yo en ese sentido tengo que ser agradecida, porque realmente que nos escuchen desde ese lugar es muy importante y muy reconfortante para nosotras. Si bien acá en Santa Fe no lo han hecho, y sí lo hace la sociedad, pero bueno, en este sentido, cabe destacarlo. Y Domingo, gracias por... Fíjense hasta qué punto llegamos que agradecemos cosas que deberían de pasar en la normalidad, digamos, o sea, porque no se puede pretender resolver sobre una cuestión sin interiorizarse en esa cuestión, o sea, resolver como decimos habitualmente detrás de un escritorio y en base a criterios que arbitrariamente se nos ocurren, no está bueno. O sea, la Cámara lo que hace es resolver desde la confrontación de los derechos. O sea, es decir, ustedes como que ustedes tienen derecho a hacer lo que hacen, pero no así cuando lo que le suministran es algo a un menor o a una persona menor de edad, sobre la cual nosotros tenemos que tener un especial cuidado porque hay un interés superior que está por encima de... No, en realidad lo que habría que haber hecho era haber armonizado esos derechos y ver esta petición desde diferentes aristas que no tienen que ver solamente con esta cuestión uy, que no me persigan y qué sé yo. O sea, es el derecho de familia, son las decisiones tomadas en ese marco, no es solamente una autodeterminación personal y una elección por el plan de vida, sino que son casos concretos de familias que cuentan con uno de sus integrantes en una extrema vulnerabilidad, en una situación tremenda que implica grandes esfuerzos por parte de ustedes. Claro, sí, pero por eso yo decía que la importancia de esta charla con ella es muy importante porque abre otro abanico
hacia la corte. Ahora, nosotros claramente no vamos a poder explayar más. Antes la gente, a ver, remóntense años atrás, 10 nada más, con 10 estamos bien. Nosotros, por ejemplo, los chicos con patologías como los nuestros se los tenía en el fondo, en la piecita del fondo, no salía, no se los sacaba, la sociedad por ahí nos los mostraba. Hoy estamos parados sobre otro lugar, nuestros hijos tienen derecho, y fíjate que van ganando más derechos y más derechos. Nos falta aún sobre esta planta, pero es muy importante también visibilizar cada familia. Antes, lamentablemente, los chicos se morían en el cuartito de atrás y ahí quedaban, ¿sí? Hay otra cosa que quiero señalar en función de lo que decían ustedes, amigues de Reset. En primer lugar, el ReproCam no tiene nada que ver con la seguridad de nuestras producciones. Porque acá la Cámara introdujo el tema, ahora el procurador, la provincia de Santa Fe, como diciendo, tienen que ir al ReproCam porque si no, no sabemos si está bien o mal el producto que realizan. Y el ReproCam no controla los productos, solamente anota para vigilantear quién cultiva, pero no te da ninguna ayuda que bien nos vendría, que nos hagan las cromatografías o que nos hagan algún apoyo científico, no nos da nada el ReproCam. Solamente hace una listita de quienes están cultivando. Entonces, no me vengan con que la bioseguridad se garantiza con el ReproCam, porque no tiene nada que ver. Vos podés estar inscrito en el ReproCam, ser un tonto y hacer todo mal, y el ReproCam te habilita igual. Entonces, no hay que mezclar el ReproCam con la bioseguridad. Y lo otro que quiero decir es que a nosotros nos atacan con la seguridad de nuestro producido, y a mí me causa gracia, porque en Arriola, y en tantos fallos a lo largo y ancho del país, no se les pregunta a quienes dan uso recreativo cómo produjeron esa sustancia. Entonces, nos piden más a nosotros para el aceite que a quienes fuman. Entonces, eso es totalmente irrazonable, porque en ambos casos es el uso privado de una planta. Entonces, plantear que nosotros se la suministramos a terceros también es no comprender, primero, el concepto de tercero, que los niños a cargo de las madres, que están bajo su guarda, su tutela, su patria potestad, no son terceros. Y en segundo lugar, que es ese uso exclusivo intrafamiliar. Por nosotros no estamos pidiendo autorización para proveer a alguien fuera de la misma madre o del hijo. Entonces, verdaderamente plantearnos que debemos cumplir reglas que tendría que cumplir un comercializador o un proveedor es totalmente injusto. No, sí, totalmente. Aparte, está muy claro que las elaboraciones y los preparados que hacen ellas, técnicamente medicamentos no son, porque no tienen una elaboración industrializada, ni van a ser susceptibles de comercializar. Aparte a ellas ni se les cruza por la cabeza comercializar, porque lo poco que tienen de la producción les alcanza para... Lo cuidan además. Y claro, aparte que lo cuidamos, también hay otras necesidades de otros chicos, por ejemplo, yo cuando hago para mi hija, si me queda un poco de flores o de aceite, digo, bueno, se ayudan con las a demás. Claro, le dono a aquella persona que está pasando, qué sé yo, una situación complicada, pero a ver, tampoco tenemos en casa la creación, ¿me entendés? O sea... No, pero aparte yo me pongo en el lugar y entiendo de que cuando la salud de una hija, de un hijo está en juego, nada más importa que eso. Sí, y entonces... que también no tendríamos que ver cuando estemos en la corte y esto, tenemos que también preguntarles a los ministros y a los jueces y demás, si alguna vez convivieron realmente con una familia, con un chico con una patología, si entienden de esto.
Acá, a ver, va a ganar más la empatía, porque si nos vamos por el tema de las leyes y los grandes corpos que están tratando de frenarnos, por eso está claro que no quieren que yo produzca la medicina de mi hija porque me la quieren vender. Porque si yo le empiezo a decir a la vecina, al vecino, que se la haga, que es más fácil, que es más económico, y que es natural, que no tiene ningún compuesto químico, etcétera, etcétera, y que olvídate que es mejor, porque es en todo su estado natural la planta. Imagínate vos lo que le arrancamos al Estado con estas grandes corporaciones que quieren vendernos claramente. Entonces, claro que no nos van a dejar. Entonces, lo que nosotras planteamos justamente es eso, que si alguna vez, y como derecho a la salud y derecho a vivir, a tener una vida digna, ¿sí? Como la que necesitan nuestros hijos, han tenido contacto. ¿Sí? Porque si nos vamos por el otro lado, claramente vamos a perder, estamos perdidas. Entonces, nosotras hablamos mucho dentro de la asociación, digo, vamos a plantearlo de esta manera. Acá los chicos nuestros es el día a día, no sabemos cuándo, ¿se entiende? Entonces, si ellos nos quieren vender algo que a nosotras no nos sirve, o sea, nos vamos a quedar esperando y realmente no dándole. Yo prefiero ir presa por plantar cannabis para darle mejor calidad a mi hija, que no dárselo, porque yo, al no darle esa calidad de vida que ya encontré y quitársela, ese es un verdadero delito, es el peor delito que yo puedo estar cometiendo hoy, ¿sí? No brindarle la medicina a mi hija. Claro, no, y es la posición en la que esto siempre hablo con un montón de madres, y con un montón de personas que dudan de si cultivan o no, decir, bueno, en algún momento va a tener que poner en la balanza y va a tener que decidir, es decir, corro el riesgo de ir presa por cultivar, pero mi hijo tiene una mejor calidad de vida, o no corro ese riesgo, pero andás a ver la calidad de vida que tiene mi hijo o mi hija. Esa Claro. es la decisión que en algún momento han tenido que tomar y todavía deben seguir tomando. Claro, la Bueno, alternativa nosotros, es esa, un ¿no? poco Garantizar el derecho a la salud, a la calidad de vida de los hijos y de las hijas. Y que por otro lado, Sí. yo creo que hoy estaba muteada cuando lo decía, un frasquito de 35 mililitros de cannabidiol lo están cobrando 66.000 pesos. No hay obra social, no hay nada ¿Aumentó? por medio. Sí, Yo, es lo que 66.000 sale pesos, sí. Con bupidiol. Exactamente, sí. Entonces, Con la bupidiol. respuesta está por ahí, buscan eso, buscan la industrialización, buscan la venta. Obvio. Se dieron Sí, cuenta que pero la planta está eso, funcionando y van por eso. no, eso está más que claro, y de hecho, si te pones a pensar muy fríamente del lado del Estado, no está mal que quieras hacer su negocio y todo. Pero lo que no puedes jamás hacer es regular eso antes que dar protección a las madres. Pero Exacto. Porque la además, protección de ellas tiene que ver con los derechos nosotros no humanos nos y demás. oponemos. Nosotros no nos oponemos Nadie al se opondría negocio a eso. ni a la venta. Si hay muchas mamás que no pueden cultivar, Claro. que no saben hacerlo, que no tienen el tiempo o la tranquilidad mental para ponerse en eso. Claro. Hay muchas mamás que van a necesitar comprar o que las obras sociales les provean o que el Estado les provea. Al contrario, de hecho, cuando empezamos nuestro amparo, fuimos muy claros. Sí, sí. Industrial gratuito para quienes no quieren, no pueden o no saben plantar, y despenalización para las que quieren y pueden plantar. Por ejemplo, a nuestra asociación no llegan las mamás sabiendo cómo se cultiva. A la asociación llegan mamás que nosotras le enseñamos a cultivar y en el mientras tanto también le damos una mano, porque cuando el chiquito llega con este problema y con desahuciados y con 400 convulsiones, esa mamá necesita la ayuda permanente, así como me la dieron a mí, ese día cuando me suministra, me da una mamá pequeña jeringuita con 5 mililitros de aceite, nosotras también lo hacemos con la mamá, pero somos un grupo muy humano, que nos resolvemos las situaciones nosotras solas. O sea, no salimos a la calle a hacer quilombo ni a buscar no, lo hacemos, tratamos dentro de la organización de sostenernos en nosotras, de lo que el Estado no nos está dando, porque claramente lo que le está faltando al Estado, aparte
de lo humanitario, ¿no es cierto?, en este tema, es otras cuestiones que tienen las mamás también con su chiquito. El chiquito no tiene solamente la epilepsia, tiene un entorno familiar con problemas, que la mamá tiene que ir al psicólogo porque, o sea, sí o sí necesita un psicólogo, porque ustedes imagínense que un médico te diga, no sabemos hasta dónde va a vivir tu hijo, es el día a día, esa mamá automáticamente ya tiene un problema. Tiene un problema de salud, tiene un problema el chico, tiene una falta de estado, entonces también eso es importante mencionarlo, que las mamás nos hacemos de compañía mutuamente, cuando el Estado nos tendría que abrazar directamente, nos tendrían que llamar desde el hospital, por ejemplo, para darte un ejemplo, y decirnos, vengan a este espacio de contención, ¿qué necesitan? ¿Ustedes están cultivando? Nosotras le damos la protección desde acá, desde el Estado, desde el abrazo. ¿Qué necesitan? Sin embargo, el gobierno no lo hizo ni antes ni ahora. Al contrario, van a ir a la corte a decir que nos vayamos a pretender que el LIF nos dé un aceite que no nos sirve. Entonces, fíjate vos la magnitud de, o sea, la falta de humanidad que tenemos sobre esta problemática con chicos, porque creen que porque sean el grupo menor de la sociedad, con enfermedades raras y deteriorantes, creen, porque no es así, porque si vamos a hablar de estadísticas, busquémosla y veamos cuántas personas con discapacidad hay año tras año, o con problemas de salud que se vienen dando, hay todo un entorno familiar. No es solamente la problemática del chiquito. Sí, en definitiva es un poco lo que hacen las organizaciones como Macame a lo largo y ancho del país. No están solamente para ver cómo le va en el cultivo, sino también para acompañarse, para estar en el abrazo que es tan importante, y para que si no hay empatía ahí, bueno, realmente es un trabajo tremendo el que hacen desde las organizaciones sociales. Y son las que terminan cambiando la cuestión. ¿Vos querías decir algo, Verónica? Sí, hay otra realidad a la que apunta y que está siempre latente. Acá hay muchísimas patologías y hay una desesperación total en las familias, que como me pasó a mí en su momento, tocas fondo y esa desesperación te lleva a no saber dónde ir. ¿Y sabes dónde termina la mayor cantidad de gente que no tiene a alguien que la contenga? En un mercado negro que no sabe qué compra, en un mercado negro en el que se le vende aceite de comer con, qué sé yo, colorante, no sé si le pondrán, porque a lo mejor abaratan costos. Entonces, acá hay una realidad. Si vos me permitís a mí plantar la medicina que yo estoy cuidando para mi hijo, no voy a estar comprando en el mercado negro cualquier cosa, porque claro, en el mercado negro sale 2.000 pesos, lo que vos estabas nombrando hoy, que sale 65.000. Y hablemos en Argentina, ¿cuántas personas pueden pagar un frasquito de esos por mes? ¿Se entiende? Hay una necesidad, hay una desesperación, hay gente que se aprovecha, hay un mal uso de la información. Y créeme que cuando uno está desesperado, a veces mira pero no ve. ¿Entendés? Entonces, si nosotros lo estamos haciendo en casa, lo estamos haciendo seguro, yo no sé lo que me venden, cómo me lo venden. Entonces, yo creo que hay también una falta de desconocimiento y nos empujan a hacer lo que está peor que mal. Porque ustedes imagínense si medicáramos a nuestros hijos con plantas a las que le ponen agroquímicos. Eso es peligroso. No que yo plante en mi casa y le ponga a mi planta cosas cuidadas, que no le echemos venenos insecticidas y demás. Hay también mucho por ese lado que no se tiene en cuenta. Entonces creo que hay cosas que hay que decir, porque la verdad es que esto es desconocimiento. La gente que está en contra de esto habla de desconocimiento. Totalmente, es empezar también a desestigmatizar esta planta que está funcionando, está ayudando. Así es. Porque pesa más eso, pesa más el estigma y la criminalización que existe sobre esta planta. Vos hablabas de prohibicionismo, que efectivamente lo que está funcionando, lo efectiva que está resultando. Seguimos reproduciendo discursos que traemos productos de esta prohibición.
Exacto. Exacto. Sí, sí, Y también totalmente. la discusión que hay hoy respecto a esta planta también hace que nos atrasemos. También hace que nos atrasemos. ¿Sí? La discusión no clara, la discusión que se tendría que hacer seriamente, la discusión tiene que empezar a sacar el estigma que todavía aún hay, porque si nos ponemos a escuchar a los grandes corpos, las grandes industrias, o las empresas, o por ahí escuché los empresarios del cannabis, etcétera, etcétera, vamos para atrás. O sea, nosotros necesitamos una discusión seria sobre el tema para, nada, para valorar a las familias que hoy están haciendo este ejercicio porque no les queda otra. No les queda otra. En realidad no nos queda otra. Y sí, producto de la invisibilización también y esta discusión que, como dijo Domingo, incluso está saldada por la misma Corte con antecedentes en donde han dicho que ya las propiedades medicinales de cannabis están absolutamente fuera de discusión. Bueno, como para cerrar lo del amicus, era simplemente eso. El amicus tiene otras cosas más, en torno justamente a la historia de la prohibición de la planta y por supuesto a la normativa actual que tampoco se puede desconocer, haciendo también una crítica al decreto nuevo en relación al establecimiento de cantidades máximas de plantas en floración y espacios para cultivar, que nada tienen que ver con las necesidades reales de las personas usuarias. Incluso ustedes mismas piden para plantar más de lo que el máximo legal está establecido, en algunos casos. Guillermina, en ese sentido, te puede aportar algunas observaciones que hicimos del nuevo decreto, Guillermo. No, que a ver, mantiene el límite en cuanto a 9 plantas florecidas, que eso lo consideramos un límite injustificado para las diferentes variaciones que van haciendo las madres para encontrar el compuesto que realmente sirva para la patología y por los distintos balances que van buscando de CBD y THCA para no generar acostumbramiento y resistencia. Eso en cuanto a límites. Otra cosa es que, a ver, la autorización que se consigue a través del ReproCam dura solo un año. Es decir, que al año hay que volver a caer en todo esto, en todos estos trámites completamente burocráticos para lograr nuevamente una autorización. Que, bueno, ahí retomamos todo lo que dijimos al principio. Es una autorización que no se debería estar pidiendo porque son conductas que están amparadas por el artículo 19 de la Constitución. Retomando otras cosas que se dijeron antes, a ver, ya desde el fallo Basterrica, después Arriola, ya, a ver, lo que es la declaración de incondicionalidad de la tenencia para consumo no está en discusión. El problema fue que la Cámara distingue esa tenencia para consumo por un lado y por el otro el autocultivo con fines medicinales, terapéuticos y paliativos y adopta una postura donde los jueces de Cámara, el argumento central fue de Pineda, se ponen en una postura de que ellos estarían defendiendo a los niños de sus propias madres. Porque la traducción que hacemos es esa. Así que bueno, por eso, la base del ReproCam, nosotros no le encontramos ninguna justificación dentro de lo que es el artículo 28 de la Constitución Nacional. O sea, de lo que es la reglamentación razonable. Y otra cosa que señalo. Este nuevo decreto lo hace el Estado Nacional después de que nosotros contestamos sobre el traslado que nos corrió la Corte para hablar sobre el ReproCam. Elimina las dos cosas más importantes que nosotros criticábamos, que eran las inspecciones sorpresivas y el tema de ¿qué era, Guille, el otro? Es lo del consentimiento, que cambia el consentimiento. Saca las inspecciones sorpresivas. Claro. Y bueno, ahora no me sale lo bien. que hace con el consentimiento, esta nueva reglamentación, la nueva resolución, porque es una resolución, lo que hace es, yo lo que veo es quitarle responsabilidad al médico a la médica. Le quita responsabilidad, más allá de eliminar la inspección esta que bien decías, le quita responsabilidad al médico en un tratamiento que no sabe ni cómo va a seguir, ni qué consecuencias tiene. No obstante, eso no modificó la cláusula 2, que ahora quedó como tercera, o la cláusula tercera, que ahora quedó como segunda,
En cuanto a dosificación, concentración de THC, eso sí, exactamente igual, y obliga al médico a tener que decidir algo que ni siquiera él sabe cómo hacer. Pero aparte los La médicos otra no crítica saben. grave que nosotros hacíamos, además de las inspecciones sorpresivas, era el tema de los patios, que solo el cultivo era interior. Cultivo, eso también lo corrigió. Sí. Pero vos En fijate, realidad, por ejemplo. En realidad Se autorizó el cultivo equivocan. exterior como un cultivo sin control del sustrato, digamos. O sea, lo pueden hacer en exterior hasta en 15 metros cuadrados. Claro. Se equivocan al regular la plantación por ONG, que no es nuestro caso, pero por ONG les termina poniendo el mismo límite que tiene el usuario particular de terreno. Sí, dejó no, Después y aparte dijeron que habilitó se equivocaron, predios. que ya lo van a corregir. Habilitó Pero predios, como si después, fuera que las organizaciones tienen 1000 predios para cultivar, digamos. O sea, pero después, lo más gracioso, a mi juicio, por cómo uno sabe cómo el Estado trabaja y cómo les agarran los apuros normativos, cuando hicieron esta resolución, fíjense ustedes dos detalles en el boletín oficial. La resolución fue dictada un día inhábil administrativo, el 24 de marzo. Ustedes saben que el Estado no dicta resoluciones ministeriales en los feriados administrativos. Los feriados nacionales inhábiles administrativos no se pueden dictar resoluciones. Bueno, la dictan con fecha 24 de marzo. Pero además, los anexos están fechados en febrero de 2022. O sea, tienen una fecha anterior a la resolución los anexos. Lo cual te demuestra que salieron corriendo a publicar algún borrador que estaban preparando para contestar a los planteos que veníamos haciendo de crítica al ReproCam. Porque si no, no hay otra explicación a semejante error administrativo en las fechas tanto de la resolución como de los anexos. Sí, la verdad que tenían la posibilidad de mejorar un montón las resoluciones y no lo hicieron en gran parte, pero otra parte no. Y dejaron a media. Otra vez, siempre haciendo las cosas a media, nosotros siempre el Estado haciendo las cosas a la mitad, y es consecuencia de querer regular esto por decreto en vez de hacer una ley completa, y bueno, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Y bueno, y ahí está, no sabemos si mañana que nos pueden cambiar. Y así claro, que fíjate hasta cuándo es, nosotros podemos confiar en un registro que ni siquiera tienen a las claras ellos lo que quieren hacer. y un registro cuando funciona, porque a veces ni funciona. Bueno, no, porque aparte, a ver, tenés viste, en Instagram, Facebook, ahora todos son, querés viste el eslogan, querés ser parte de ReproCam, y llamame, y vos decís, ¿quién está del otro lado? ¿Quiénes son los que o sea, y hay un juego ahí, la verdad que a mí, al principio me enojaba, ahora ya no me enoja más porque voy a terminar internada por un ataque de ansiedad, pero realmente es terrible, terrible. Ahora cualquiera lo hace el ReproCam, cualquiera. No sabés ni quién está atrás porque te lo hacen encima, te lo hacen a través de un Zoom, no sé cómo se manejarán, dice vos pagame por Mercado Pago y yo te hago el ReproCam. Es que claramente, Dios. yo me acuerdo, charlábamos, no sé si estaba Dali, creo que ya estaba ya, cuando charlábamos en Reset, cuando salió el decreto hace 2 años, no, y yo decía que se venía un tremendo negocio médico, en realidad, a través de las autorizaciones y las indicaciones médicas, y yo decía que se iba a generar una gran usina médica de expedición de indicaciones, porque es un requisito esencial para entrar al ReproCam. Entonces, bueno, qué sé yo no quiero excederme a veces en las cosas que digo, pero el ReproCam, no el ReproCam, sino el programa está manejado por médicos, por médicas, la organización médica, o por decirlo así, como hay una cofradía judicial entre jueces, juezas, camaristas y qué sé yo, también hay en el ámbito de la medicina, y muchas veces se creen dueños de la verdad de todo, y no admiten otra cuestión, y no se iban a quedar afuera de esto. Bueno, y a través de lo jurídico también. Sí, claro. Vengo siguiendo los reportajes de Marcelo Morante sobre el tema. En agosto del año pasado dijo que tenía 32.000 pedidos de inscripción al ReproCam y que hasta el momento había autorizado 8.000. O sea,
una cuarta parte de los que pedían eran autorizados. O sea, el ReproCan se asume como una válvula de habilitación o no de un derecho. No es un simple anotarse, sino que necesitas un permisito. Entonces, Claro. en agosto de 2021, de 32.000 inscriptos, él había autorizado 8.000. Lo dijo en FM La Patriada en un reportaje que está en Radio Cat. El domingo pasado, Fer Soriano, que ahora no sé si es funcionario o qué, que defiende al ministerio, dice que, porque nosotros nos pusimos a criticar al ReproCan y él nos dijo en Twitter, le dijo a Laura que basta de persecuta, que el ReproCan era suficiente, que no hacía falta otra cosa. Entonces, nosotros lo que vemos en el reportaje ese de Infobae es que Morante dice que hay 155.000, hay 110.000 pedidos, 55.000 inscriptos. O sea, a la mitad no se les dio una inscripción. Pero además dice que hay alrededor de 2.000 rechazos, producto de que la gente no acepta los médicos del ReproCan y quiere seguir con sus médicos particulares. ¡Oh, sorpresa! Hay un derecho esencialísimo a elegir tu médico. Y que a vos te impongan que solo podés acceder a la planta si aceptás los médicos del sistema, va contra el derecho de libre elección profesional que está, a ver. En verdad lo que obliga es que el médico se inscriba, o sea, que el médico se registre. O sea, y el médico o la médica se registra si quiere. Que te va a dar la atención médica, la atención jurídica. Entonces, claro. Y la práctica de hacer el seguimiento de tu hijo, por ejemplo, estos que están ahora y que salen en las redes sociales y demás, a ver, acá en Santa Fe hay 2 o 3 que están inscriptos, ¿no es cierto? Ni siquiera saben de una patología, por ejemplo, son médicos clínicos que por ahí... Yo no, la verdad que es un negocio, Laura, perdón, pero ahí sí, lo de ella es un negocio. Yo contra el médico o la médica no tengo nada, pero es claramente un negocio. Claro, no pueden pretender, a ver, yo también a Marcelo Morante, o sea, con todo lo que yo lo apreciaba, yo ya no sé si lo aprecio o no. Sí, la verdad que sí, porque cuando empezamos la militancia estuvimos de la mano y después como que nos soltaron, pero a ver, ¿cómo pueden pretender que una mamá deje, o sea, que se inscriba y que lleve al chiquito a alguien que ni siquiera conoce? O sea, ¿qué confianza? Y él como médico lo debería entender. Sin embargo, bueno, nada. No, bueno, yo digo su negocio y después también hay médicos y médicas que hacen honor a su profesión. La profesión del abogado, la abogada, está tan vilipendiada por culpa propia del profesional. Y me parece que acá pasaría lo mismo con el médico. O sea, nosotros como abogados, yo como abogado, no vengo a imponerles nada a ustedes, yo vengo a acompañar estos procesos. Y después les asesoro en lo que me pregunten. Pero mi primera y fundamental función es acompañarlas a ustedes. Y en el caso de los médicos y las médicas, tiene que ser exactamente igual. No descarto que hay, porque realmente los hay, pero... Claro, por eso es que nosotros pedimos que sea el médico tratante o el médico del efector de salud a lo que nosotras concurrimos por años, que sean quienes, ¿no es cierto?, nos controlen o nos den una receta para nuestros cultivos. No, bueno, pero igual, ¿sabes qué, Laura? ¿Sabes qué? Porque también hay que decirlo, porque ustedes lo dijeron al comienzo, que cuando empezaron, nadie les acompañó y nadie les dijo nada. Entonces, si ustedes se manejan sola y siempre se han manejado sola, entonces, ¿por qué para entrar a un registro necesitan una indicación de un médico o una médica que jamás estuvo con ustedes? Más allá de que sea alguien que sí, totalmente. En algún momento. Yo te digo, como última... Yo para acceder a una autorización, no es necesario. Claro. Pero es que aparte venimos trabajándolo sin autorización, a ver... Y no lo van a dejar de hacer por tenerlo o no. Vos preguntale los movimientos. Lo que cuesta que un médico acompañe una patología compleja como la que tienen nuestros hijos, porque a ver, está el médico que se pone en el lugar de la mamá y la acompaña sin
ningunear ninguna situación. Y está el médico que no se compromete jamás, que nunca va a tener un momento de consideración. El médico te da la receta y vos te venís a tu casa. Si vos le hiciste o no le hiciste el estudio a tu chiquito, es responsabilidad de la mamá. La medicación que el médico le da, todo, tal cual la criatura la tiene que recibir, también es responsabilidad de la mamá. Y más de una vez hablamos con Laura, y ella me dice, Vero, yo me vengo a mi casa y si mi hija convulsiona 10, 5 o no convulsiona a veces, me las banco yo, porque es cierto, no hay médico que te acompañe. Imagínate que el pediatra de mi hija la conoció después de 10 años de trabajar con ella. Imagínate lo que a mí me va a costar ir a un médico, que encima me cobra por consulta, a contarle 10 años de la vida de mi hija, cuando he cambiado y hecho pilas y millones de tratamientos. Entonces hay un poco de desconocimiento. Sinceramente, aparte, el que organiza y el que arma esto no tiene cero idea, ¿entendés? Es muy aparte anda a complejo. preguntarles perdón, Verónica, a los movimientos Sí. de madres en Argentina, la mayoría está en la misma situación de nosotras. Ninguna está inscrita en el ReproCam. Ninguna. Sí, casi ninguna, sí. Son todos cultivadores o cultivadoras de la abuela o del abuelo o del vecino, o porque cultivan porque se lo quieren fumar, qué sé yo, no sé. Pero ninguna de las mamás conocidas o de Argentina que yo conozco de los movimientos que hemos sido las impulsoras de todo esto, ninguna está inscripta. Ninguna. Así que, o algunas, por ejemplo, del movimiento de Mamá Cultiva que están inscriptas, tampoco están bajo la orden médica. Ellos consideran también como nosotras, es libre elección. Así que, no, esto, el médico, por ejemplo, cuando viene a mi casa me dice, ¿cómo está Narela? Oh, qué bien que está. ¿Vengo o no vengo? No sé, haz lo que quieras, le digo yo. Vení, no venga. Porque mi hija, o sea, está bien. Vos pasás si vos querés, le digo que yo tengo que pasar porque tengo que pasar a controlarla, pero bueno, si vos querés pasar, si no. O sea, yo sé que tengo tu teléfono y te llamo y te digo, hola Lucas, necesito, ¿entendés? Esa confianza que una genera con el médico, que no lo podés hacer con cualquiera. No podés hacerlo con cualquiera, entonces no le veo lógica. No hay, por más que le busquemos la vuelta. Sí, un montón de cosas para decir del ReproCam. Bueno, creo que estamos, no sé, Guillermina, ¿querías agregar algo, me parece? ¿No? No sé está. si quieren. Yo, bueno, les quería Dale. hacer una última pregunta general. Si todo sigue en pie, ¿qué esperan de este 27 y 28 de abril? Como para cerrar. Bueno, mira, o sea, lo que es la dinámica de la audiencia, el 27 de abril se va a escuchar a los amigos del tribunal que la Corte designe para que aleguen de forma oral ese día. No sabemos cuántos van a ser. También, o sea, hay que tener en cuenta que solamente hay 2 que están a favor del Estado Nacional. Entonces, por ejemplo, si la Corte hubiese querido que sean 8 amigos del tribunal en total que expongan, 4 y 4, no puede. Entonces no sabemos cómo va a resolver esa situación, es decir, cómo va a elegir el número, porque tampoco sería lógico que solamente cite a 2 y 2, por el hecho de que solamente hay 2 a favor del Estado, y tampoco puede salir a buscar nuevos amigos del tribunal a favor del Estado Nacional porque está el plazo vencido. Pero bueno, lo que sería el 27 de abril van a exponer los amigos del tribunal, y el 28 de abril exponen las partes, es decir, parte actora, Macame, parte demandada, que sería el Estado Nacional, y la provincia de Santa Fe, que es el tercero citado. Esa sería la dinámica de la audiencia. Y después, una vez que finalice la audiencia, es cuando el expediente queda a fallo. Que la sentencia puede estar 1 año después de esta audiencia. Bien. Por lo que se vio en otras causas similares que hubo audiencia pública. Así que bueno, va a ser una cuestión de esperar luego de lo que pase en las audiencias. Y Es la nosotras primera tenemos que audiencia seguir pública por cultivando. autocultivo, dijimos, ¿no? Sí, en lo que es de cannabis, o sea, cannabis, o sea, autocultivo o lo que sea, es la primera audiencia pública. Fíjate que este año hay 4 audiencias públicas fijadas, la del derecho al olvido, que fuera en marzo, está la nuestra, y después hay una sobre yaguaretés y otra sobre corredores inmobiliarios. Digo, para que te des cuenta de la diferencia en cuanto a la relevancia social de
con las temáticas de las audiencias públicas. Que esta es como mucho más relevante y Sí, va a estar genera toda la mucho más sociedad ahí Es la escuchando. primera genera mucho más llegada. interés social. Es la primera llegada de la planta a la corte, digamos. Sí. Bien. Y como yo recién, como para cerrar, mientras de esto dure y demore, nosotras vamos a seguir plantando. Sin duda, sí. Como el caballo, ¿viste? Así para adelante y sin mirar para los costados. Yo Hasta espero que dos salgan cosas. una buena resolución, espero que por favor esta corte decida y decida a favor esta vez. O sea, Santa Fe que no se da realmente vuelta ni ahí. No, Eso no lo esperamos directamente. Ya lo mostraron. Fíjate que fuimos nosotras quienes pusimos la cara, el hombro, todos sacaron fotos con nosotras, todos los políticos, todos. No hubo ninguno que no esté para la foto y sin embargo acá estamos pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Por ahí le echan la culpa a lo que es la parte legal y que no pueden ir con los fundamentos de un laboratorio con otro. Y son excusas para dejarnos ahí. No. Marcos. No, que decía que esperaba dos cosas. Una, que vayan con sus plantas ustedes ese día a la corte, cuando las convoquen, que vayan con sus plantitas a ver quién le dice algo. Y la otra es que convoquen a Reset. O sea, que nos convoquen. Sí, que convoquen yo se lo decía Domingo y está la doctora de testigo, cuando vi en el Twitter que se habían presentado, digo, lo primero que mandé, digo, yo, qué importante, la verdad que yo los tomo de gran referencia porque los sigo, aparte Mariano Fusero también, que está Mariano Fusero todavía dentro de Reset. Sí, está así. Bueno, le tengo muy grande admiración Lamentablemente en algunas cuestiones, pero todavía está. Y que también ha venido a Santa Fe y que nos hemos encontrado y que realmente a nosotras, a mí personalmente, me parecía muy importante. Obvio, hay muchísimo más, ¿sí? Dentro del abanico de personas re importantes como el doctor Pedro Pianta, Pensamiento Penal, que están desde el principio con esto, Paunero, bueno, tantas y tantas, Asociación Canábicas de Córdoba, que son también compañeras y compañeros. Así que todos son importantes, pero espero que ustedes estén, porque realmente yo se los había mencionado a los doctores. Bueno, y después, en lo que la Corte debería de realmente asumir su rol de poder del Estado, porque es un poder del Estado, y finalmente hacer lugar al amparo y reconocer en un fallo que debería de ser modelo el derecho de ellas a cultivar, sin ser molestadas, digamos. Ojalá. La Corte debería declarar la despenalización y exhortar al Congreso para que legisle sobre el punto, que es la mora que tiene el Congreso hasta hoy en día, después de Basterrica y Arriola, lo que es la tenencia para consumo, que todavía tampoco hay una además normativa al respecto. además con no menos de 30 proyectos de ley para despenalizar estas conductas vinculadas al consumo, o sea que sí es una deuda de la democracia, lo dice justamente siempre la Mariano, falta es una deuda de de la ley democracia. es lo que sigue hablando o sea, que sigue habiendo violencia institucional y la persecución penal, que sería lo que se... Sí, Domingo. Quiero destacar que además de Reset, que es de las más importantes, están todas las agrupaciones más importantes presentadas como amigos. Está la gente de SECA, está la gente del CEL, se presentó el Defensor del Pueblo de la provincia a favor, AUPAC, Madres que se plantan, hay muchas agrupaciones muy importantes, Canábica de Córdoba, de reducción de daños, la de docencia, investigación y gestión en cannabis. La verdad es que es una comunidad muy activa y que ha sido muy solidaria y empática en presentarse a acompañar el planteo ante la Corte. Por eso también creo que es difícil, como decía Guillermina, la selección de los amicus, porque la Corte tiene por delante amicus muy importantes para a quién deja afuera. Sí, ya en términos simbólicos, el mensaje de 16 amicus a favor es muchísimo, me parece. Sí, claro. Sí, sí. Sin duda. Sí. Bueno,
Hasta acá, Bueno. hasta acá llegamos. Yo les hago un paréntesis ahora para que Laura no me deteste. En 20 minutos arranco un vivo hablando de ReproCan. Pero es para bueno. responder preguntas que la gente hace y que la verdad es que nosotros no somos el Estado, no somos los que manejamos ReproCan y ya estamos tan hartos de recibirla que dijimos, bueno, vamos por eso, vamos a responder un poquito. Pero Bueno, bueno, Nosotros está estamos a bueno, favor del ReproCan. yo no estoy en estamos a favor contra de que del el ReproCan ReproCan. sea obligatorio para las madres que plantan. Exacto. Estamos a favor de que claro, haya gente totalmente. Mirá, y que qué quiera bueno. inscribirse y ojalá que el ReproCan avance no solo a hacer un registro de vigilanteada, sino que avance a ser un mecanismo estatal para ayudar y acompañar a las familias que necesitan cultivar, que les pueda proveer semillas, que les pueda proveer instrucción, que les pueda proveer asesoramiento médico y jurídico. Ojalá que el ReproCan se convierta en un organismo de acompañamiento desde el Estado y no solo de espionaje. Sí, lo que En debería una- Y bueno, ser. y qué bueno que seas vos, Dalila, que estés respondiendo, así no le menjujas tanto la vida a la gente, porque ya lo vienen haciendo. Ahí Va a está, estar ya otro le tiré la compañero pelota. ahí, abogado, así que yo voy a estar mediando. Bien, Eh, perfecto. Entonces, denle para adelante. Seguramente lo van a hacer mejor que otros. Ojalá. Bueno, les agradezco muchísimo todo este tiempo, es un montón. Y bueno, acá vamos a seguir acompañando. Bueno, Esperemos, gracias. esperemos lo mejor para este 27 y 28. Cruzamos los dedos. Gracias, y saludos, Rece. Muchas gracias. saludos a todos. Saludos. ¿Sí? Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.